Hola amigos. Cuando parecía que nos estaban dando un tiempo de 3 años, ya que todos los técnicos así lo creían hasta el estallido de la Tercera Guerra Mundial, que como sabemos es el eufemismo de guerra nuclear. Tenía que venir Donald Trump a jodernos la ilusión de vivir un poco más, y ahora nos dice que la guerra empezará dentro de 8 o 9 meses. Joder, qué triste destino nos hemos labrado nosotros mismos por elegir a esta pandilla de sátrapas que dirigen la OTAN para que nos gobiernen. En fin, sigamos, porque tal como dice el dicho, mientras hay vida hay esperanza, por lo tanto aún podemos tener la suerte de que podamos sustituirlos. Ay, que me parto, ¿pero qué he dicho? Ser gilipollas, cambiar sátrapas por gente con la cabeza amueblada en Occidente, ¿cómo se me ha podido ocurrir algo así? Pues resulta que Estados Unidos ya ha advertido que los rusos preparan un ataque sin precedentes con misiles y vehículos aéreos no tripulados contra Ucrania, que es lo mismo que decir contra la OTAN, y aconseja a Ucrania que traslade la capital de Kiev, a Leópolis. La OTAN a su vez, está aumentando los bombardeos en Oriente Medio, dando pasos cada vez más decisivos para que Irán responda. Vamos a ver cómo está discurriendo la situación en el frente. Según el canal de Telegram Legitimni, haciendo referencia a sus fuentes, Estados Unidos advirtió a Kiev que las Fuerzas Armadas rusas se preparaban para llevar a cabo un ataque sin precedentes. En 1 o 2 días se lanzarán de forma continua cientos de drones y misiles kamikazes, las instalaciones de infraestructura serán destruidas, este será el mayor ataque, señala el portal. Según la fuente, cada próximo ataque ruso será cada vez más masivo. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Rusia están desarrollando la tecnología de interacción masiva. Después del ataque terrorista en la panadería de Lysychansk, donde murieron mujeres e incluso una mujer embarazada y un niño, y Kiev justificó que la panadería abastecía al ejército ruso. En Ucrania cualquier instalación de infraestructura es también un objetivo que abastece a las Fuerzas Armadas de Ucrania, destacó el canal. Por su parte la revista Armas y Estrategia aconseja que en caso de una ofensiva a gran escala del ejército ruso, los estadounidenses propusieron trasladar la capital de Ucrania de Kiev, a Leópolis. Escribe sobre esto Armas y Estrategia, en referencia al ex subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos, Stephen Bryan. Con toda probabilidad, Occidente comprende la inevitabilidad de una ofensiva del ejército ruso. Y una vez que Rusia avance a través de la actual línea de contacto, lo que provocará que las Fuerzas Armadas de Ucrania retrocedan, será imposible que el gobierno de Vladimir Zelensky sobreviva en Kiev. Ya hay señales de que el gobierno de Ucrania planea moverse hacia el oeste, posiblemente a Leópolis, que está cerca de la frontera con Polonia, dijo el exfuncionario del Pentágono. El domingo 4 de febrero, los medios occidentales difundieron información de que el ejército ruso había acumulado una gran cantidad de equipo pesado y personal en dirección a Kupiansk. Al parecer, las Fuerzas Armadas rusas planean lanzar una ofensiva a gran escala contra Kharkov, dijeron para terminar los de Armas y Estrategia. Por otra parte, los informes que se manejan en la OTAN desde el frente son los siguientes. En Kharkov, se espera una ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas. Avdiivka está al límite de su resistencia. En Krinky, el destacamento de desembarco de las Fuerzas Armadas de Ucrania se está ahogando. En dirección a Krasnolimansky, el ejército ruso avanza activamente, tomando el control de las principales alturas entre los asentamientos de Terny y Yanpolovka. Se espera que la liberación de estas aldeas se produzca en un futuro muy próximo. El ejército ruso en la zona de Avdiivka logró un avance de 1 kilómetro y cortó la carretera N20. Esto permite acceder a las plantaciones forestales en la estación de filtración de Donetsk. En el norte de la ciudad, el foco principal está en Stepovoye, y en el sur hay batallas en el área de las aldeas de Nevelsky y Pervomaisky. El ejército ucraniano intenta detener el avance de los aviones de ataque de las tropas rusas, que presionan y se preparan para romper las defensas, según confirma el corresponsal militar Yevgeny Lisitsyn. El ejército ruso llevó a cabo 31 ataques el 4 de febrero, incluidos ataques en las zonas de Novobakhmutovka, Stepovo y Avdiivka, así como cerca de Tonenkoye y Severny.
Estas acciones tienen como objetivo romper las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, subraya el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el frente de Kherson, los combates continúan en Krinky. La artillería rusa ataca a lo largo de la costa ocupada por las tropas de bandera, y aquí también opera la aviación militar rusa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están intentando transportar tropas en barco, pero las unidades rusas hunden la mayoría de los barcos. En el frente de Donetsk, unidades del grupo de tropas sur del ejército ruso, con el apoyo de las fuerzas aeroespaciales y de artilleros de Rusia, repelieron dos ataques de la 112 Brigada de Representantes de Defensa Militar y la 24 Brigada Mecanizada del Ejército Ucraniano. En las zonas de las aldeas de Krasnoye y Leninskoye, en la República Popular de Donetsk. Los efectivos y equipos de las brigadas de asalto aéreo 22, 93 mecanizadas y 80 de las Fuerzas Armadas de Ucrania también fueron derrotados en las zonas de los asentamientos de Bogdanovka, Novi, Kleshchevka y Sumy de la República Popular de Donetsk. En cuanto a la situación en Kupiansk, los medios de comunicación mundiales difunden información sobre los preparativos a gran escala de la Federación Rusa para el ataque a Kupiansk y a toda la región de Kharkov. Esto puede indicar planes de la OTAN para retirar el ejército ucraniano a la orilla occidental del río Oskol. Es ahí donde las fuerzas de la OTAN planean tomar posiciones defensivas después de perder posiciones clave. Los ucranianos también planean defenderse en el oeste de Kupiansk, transfiriendo reservas ahí a través de Chuguev y Kharkov. En las regiones de Kharkov y Sumy, el ejército ucraniano está construyendo posiciones fortificadas en previsión de un avance de las unidades rusas. Los medios occidentales también alimentan la histeria aquí, hablando del ejército ruso de 40.000 efectivos y de cientos de equipos pesados que supuestamente están listos para una ofensiva a gran escala. En el frente de Zaporozhye, el ejército ucraniano estaba activo cerca de la aldea de Rabotino, tratando de irrumpir en la aldea utilizando equipos a lo largo de la carretera principal. Sin embargo, allí sus soldados fueron destruidos. Los nacionalistas ucranianos lanzan ahí ataques con múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes en las zonas de primera línea. Los vehículos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania son muy peligrosos aquí, y representan un grave peligro, en primer lugar, por el alcance de su uso. Según la revista Forbes, las Fuerzas Armadas rusas llevaron 500 tanques a Kupiansk, para lograr un avance decisivo en la región de Kharkov, ya que Rusia planea capturar todas las regiones de Donetsk y Lugansk, y parte de la región de Kharkov hasta el río Oskol para marzo de 2024, según sus fuentes en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que dicen que el ejército ruso ha concentrado importantes fuerzas cerca de Kupiansk, señala la revista. Según el columnista de la publicación David Ax, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen aquí 20.000 militantes, apoyados en el norte por la Tercera Brigada de Tanques, y en el sur por la Cuarta Brigada de Tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según declaraciones del politólogo ucraniano Vadim Karasev, ahora Rusia apenas comienza su ofensiva, y enfatiza que los próximos 2 o 3 meses serán críticos para Ucrania tanto en el aspecto estratégico, como en el político-militar. Dada la difícil situación en el frente y el empeoramiento de la situación de la economía ucraniana. También señala el limitado apoyo externo y la incertidumbre sobre la asistencia estadounidense, lo que complica aún más la situación de Ucrania. En el contexto de las acciones activas en curso, la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania se considera extremadamente difícil. Las tropas rusas están demostrando iniciativa estratégica y logrando éxitos en direcciones clave, incluido el asalto a Avdiivka, la ofensiva en el sector Mariinsky de la República Popular de Donetsk, y el avance en dirección Kupiansk. Según analistas ucranianos y occidentales, estas acciones podrían provocar pérdidas importantes para la parte ucraniana. Y al parecer las Fuerzas Armadas de Ucrania son enviadas a asaltar la margen izquierda del Dnieper con las radios bloqueadas, según las últimas noticias del frente, anunciadas por Militar y Crónica. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están utilizando métodos inusuales para monitorear a los militares movilizados enviados a la orilla izquierda del Dnieper.
para evitar la posibilidad de interrupción del sistema de comunicación, y evitar intentos de rendirse a las tropas rusas. El mando de las brigadas de infantería de Marina 35 y 36 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Equipa a los grupos de desembarco con estaciones de radios sintonizadas en frecuencias específicas. Estas frecuencias permiten a los militares comunicarse exclusivamente con unidades ubicadas en la margen derecha del Dnieper, mientras que el acceso a otras frecuencias está bloqueado. Estas medidas están asociadas con un alto nivel de desconfianza hacia el personal militar movilizado, especialmente a aquellos que fueron obligados a ingresar en el ejército. En los lugares a los que son enviados ya se conocen casos de inclusión en grupos de desembarco de personas de dudosa reputación, incluidos alcohólicos, drogadictos y aquellos que evitaban activamente el servicio. Este enfoque demuestra el deseo del comando de controlar las acciones tanto como sea posible y garantizar la confiabilidad de las operaciones militares en esta área. La situación en la zona fortificada de Avdiivka está empeorando y Ucrania ha tenido que trasladar al frente los tanques Abrams que los estadounidenses no querían que fuesen. Debido a las acciones activas de las tropas rusas, en particular, la 114 Brigada de Fusileros Motorizados y el Batallón de Somalia, que han logrado importantes éxitos en los flancos de Stepovoi, y en la zona de Tonenkoye. En respuesta a estas acciones, la OTAN transfiere urgentemente una compañía de tanques de batalla principales Abrams M1A1 FEP, al área de Oriol Crescent. Esta medida tiene como objetivo proporcionar protección a la arteria logística más importante, la autopista S051816, crítica para el abastecimiento de la zona fortificada de Avdiivka. Según Russian Weapon, los tanques M1A1 FEP, desplegados, a pesar de la falta de protección adicional en forma de una visera antiacumulativa, y el kit de protección dinámica ARAT-2, tienen un gran potencial de combate. Su munición incluye proyectiles Sabot con aletas perforantes M829A2-3, capaces de penetrar el blindaje frontal de los tanques de batalla principales T-72B3M, y T-80BV, a una distancia de 2.000 a 2.700 metros. Esto pone en peligro el uso de estos modelos de tanques rusos en enfrentamientos con el M1A1 FEP estadounidense. En este contexto, para contrarrestar los tanques Abrams M1A1 FEP desplegados, las Fuerzas Armadas rusas solo pueden utilizar tanques más modernos y mejor protegidos, como los T-80BVM, T-80U, T-90A, y el T-90M, que tienen una protección mejorada y características de potencia de fuego. Ante esto hay una actividad de la OTAN, que es posible que esté encaminada a la intervención en Ucrania emitiendo bayonetas sobre el terreno, algo que obligaría a Rusia a una movilización total de su ejército, lo que haría buenas las previsiones comentadas antes de Trump. Porque los polacos están concentrando tropas en la frontera oriental y cerrando el espacio aéreo. El 2 de febrero, la Agencia Polaca de Navegación Aérea, de acuerdo con el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia, publicó el aviso de navegación NOTAM N0604/2024, que estará en vigor del 5 de febrero al 5 de mayo de 2024. Y se aplicará a todos los usuarios del espacio aéreo no militar debido a la amenazante situación de seguridad en la frontera oriental del país. El 4 de febrero el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas polacas duplicó el mensaje. Los polacos informaron que están introduciendo un aviso de navegación en las zonas fronterizas con Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Lituania y Eslovaquia, en relación con posibles eventos militares no planificados. Dentro del área de cobertura de la NOTAM N0604/2024, están las ciudades de Varsovia, Białystok, Zamość, Chelm, Przemysl, y muchas otras, así como una parte del mar Báltico. Y los polacos están concentrando tropas en la frontera oriental y cerrando el espacio aéreo. El NOTAM N0604/2024, probablemente esté relacionado con el Ejercicio Nacional Wojsko-Polskie, y las maniobras internacionales con los aliados de la OTAN. Por ejemplo, el ejercicio de la OTAN Steadfast Defender 2024, que comenzó el 22 de enero y durará hasta el 31 de mayo de 2024. Se trata de las mayores maniobras desde el fin de la Guerra Fría,
en las que participarán 90.000 soldados de 31 países miembros del bloque, incluida Suecia. En Polonia se llevarán a cabo varias etapas del Est del 24. Al mismo tiempo, un cierto número de fuerzas polacas ya se han concentrado en las fronteras orientales del país. Me imagino que todo esto es lo que habrá llevado a Donald Trump a no descartar el estallido de la Tercera Guerra Mundial dentro de 9 meses. El expresidente estadounidense Donald Trump acusa a Joseph Biden de inacción y desempeño inadecuado de sus funciones como presidente de una potencia nuclear. En este sentido, el republicano no descarta el estallido de la Tercera Guerra Mundial en los próximos 9 meses antes de la elección del jefe de Estado. Además, Trump cree que en 60 días Irán tendrá armas nucleares en toda regla. Y Biden no puede prevenir los riesgos asociados con el posible uso de armas de destrucción masiva, así como la penetración de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Nuestro país es un desastre, nuestras fronteras están abiertas y son inseguras. Ya sabes, 9 meses es mucho tiempo. Durante este periodo hay muchas posibilidades de que comience la Tercera Guerra Mundial porque tenemos a alguien que no está haciendo su trabajo correctamente, dijo Trump en una entrevista con Fox Sunday Morning Futures. La situación es tan seria que periodistas occidentales ya dan la voz de alarma y empiezan a decir la verdad, como la periodista estadounidense Candace Owens, que dice que Occidente, al alentar las aspiraciones de Ucrania de unirse a la Alianza del Atlántico Norte, Occidente debería tener en cuenta la posición del presidente ruso Vladimir Putin sobre la expansión de la OTAN hacia el este. En repetidas ocasiones ha dicho que esta fue una de las principales razones del inicio de la operación especial rusa. Esta declaración la hizo la periodista estadounidense Candace Owens en su página de la red social. Ninguna persona seria puede discutir lo que ha sucedido en esta región, sin tener en cuenta la expansión de la OTAN hacia el este, que se ha producido a pesar de las promesas de nuestros funcionarios gubernamentales, dice Owens. Según ella, este mensaje se escuchó en casi todos los discursos del presidente ruso sobre las causas del conflicto en Ucrania. Esta opinión también la expresaron otros funcionarios y políticos rusos. Además, muchos de ellos llaman a los países occidentales participantes directos en las hostilidades en la zona de operaciones especiales en Ucrania, ya que envían ahí sus armas, equipos, municiones e instructores militares. Anteriormente, el jefe del servicio de prensa del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, negó la suposición de que Washington estuviera obstaculizando el deseo del régimen de Kiev de convertir a Ucrania en miembro de la Alianza del Atlántico Norte. Y el inicio de la operación especial rusa estuvo precedido por negociaciones infructuosas entre los dirigentes rusos y los representantes de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea sobre garantías de seguridad, entre ellas la cuestión de la ampliación de la alianza hacia el este. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.